Hola, ¿qué tal? Hola Albert, ¿cómo estás? Ay, Muy pongo la bien. cámara. ¿Cómo estás? A ver, lo primero que voy a hacer va a ser poner la cámara. A ver, que tengo que configurar esto. A ver, aquí estoy. ¿Cómo, cómo estás? Bueno, bien. Aquí en casa hoy más tranquilo que el otro día. La verdad es que pensé que en el lugar donde estaría pues tendría una mejor atmósfera, pero la verdad es que la cosa se complicó. Ahora, como puedes observar, pues estamos pues más tranquilos, ¿no? Yo no me di cuenta de nada, Albert. Bueno, Estaba pues todo tranquilo para mí. entonces, bueno, pues eso significa pues que funcionó el filtro de mi dispositivo y la verdad es que le tengo bastante fe, porque la verdad es que me ha librado de muchas situaciones complicadas. Bueno, yo utilizo este aparato absolutamente para todo, tanto para mis consultas, que muchas de ellas, pues supongo que como en tu caso, pues tendrás que hacerlas también online. Tengo Sí. muchos, tengo muchos clientes americanos, tengo muchos clientes del norte de Europa y bueno, la única manera que tengo de conectarme con ellos es a través de este medio. No hay otra, no hay otra. Pero bueno, la pandemia si nos trajo algo fue eso, ¿no? Que la gente se acostumbró toda a la consulta vía Zoom, ¿no? Vía online, porque antes la gente se resistía mucho, ¿no? Si uno le decía, bueno, hagamos la consulta cuando estaban cerca, cuando están lejos, claro, no hay otro remedio, pero cuando estaban cerca no querían, pero ahora la gente se acostumbró y a veces es hasta mejor porque queda grabado, ¿no? Cosa que presencial no graba la filmación, sino que tenías que ver el teléfono o el grabador. En aquella época siempre venían con el grabadorcito, a escuchar Sí. la Y charla. los PDFs y bueno, y pues, sobre todo para la consulta natal, pues es muy útil. Yo además pues sigo un protocolo entre sesiones. Habitualmente pues las consultas pues son muy prolijas. En general la verdad es que este método ha revolucionado mi manera de trabajar, pero totalmente para bien, por otro lado. Por otro lado, pues Logos Astrológico, que es el proyecto que tenemos Roger y yo, pues es un proyecto prácticamente de exclusiva online. A pesar de que nosotros empezamos con clases presenciales, yo durante mucho tiempo hice sobre todo clases presenciales y consultas presenciales, pues nada, pues como estábamos comentando, ¿no? Claro, Los yo signos del también, tiempo. claro, claro, pero la pandemia nos puso todo en, eh, en modo online, Saturno en Acuario. Sí, Saturno en Acuario. Distancia social, control, ¿no? Mucho control Bueno, y tecnología. es una cosa que hemos hablado bastante, bueno, que estuvimos hablando también en el Congreso y con Fernando Raúl y también en su día con Pablo y en sí, pues es que es una cuestión de la que tiran bastante de nosotros, de los astrólogos, ¿no? Ver en realidad el giro civilizatorio dentro del cual nos encontramos. Claro, pero es un momento muy difícil para toda la humanidad, porque Sí, los cambios no se producen de un día para el otro, se van produciendo y vamos a tener muchísimas consecuencias de esa conjunción, que no sé si tenemos la suficiente perspectiva humana para apreciarla, ¿no es cierto? Porque es un ciclo de 240, 250 años que, bueno, tiene su evolución, tiene desarrollo. Ahora estamos en un momento absolutamente crítico. cierto, Si cierto. mirás para todos lados, no hay ningún lado donde podés decir, esto está tranquilo, esto está bien. No, no, estos tiempos son tiempos muy acelerados y aparte de ser tiempos muy acelerados, es un momento trascendental para la humanidad. De hecho, es una cosa que comentábamos, por ejemplo, con Fernando, muy a menudo, y hablando del transhumanismo y de la extinción de la especie humana tal y como la conocemos, ¿no? Con nuestra integración entre los sistemas, sobre todo los sistemas de la información, ¿no? Esa nososfera en la que estamos ingresando es un espacio en el que dejamos de ser nosotros los que operamos las máquinas cuando
parece ser que son las máquinas las que nos operan a nosotros, ¿no? Claro, Porque porque es una etapa de inteligencia, pero nadie dijo que inteligencia humana. ¿No? ya, ya. Hay otros tipos de inteligencia que, claro, que están desarrollándose, ¿no? Se están Mm. en pleno desarrollo. Y otro peligro, a mí me parece que hay un peligro de guerra, ¿no? Cierto, un peligro de guerra cierto, porque, bueno, como tiene que haber un cambio económico, social y estructural, la pandemia es una manera, pero la guerra también es otra manera. Entonces, Bueno, pues nada, pues la verdad es que el tema que propusiste es un tema pues muy estimulante y yo la verdad es que pues, tenía muchas ganas desde el momento mismo en que lo propusiste de que tuviéramos una charla al respecto. En primer lugar, porque la astrología catárquica es una de las grandes desconocidas. Para nosotros, para los tradicionalistas o los neotradicionalistas, como yo suelo llamar, pues a los de nuestra cuerda, pues es algo muy familiar porque en cierta medida nos hemos formado todos en la comprensión pues, de esos sistemas que son originales, ¿no? Que son, comienzan con con el mismo desarrollo en Grecia y Roma, ¿no? De la astrología horoscópica y apotelesmática. Y es una disciplina, pues, una parte de la disciplina, pues fascinante. Luego, además, pues también tocaste el papel de la luna, que entiendo que es otra de las cuestiones candentes, tienen ramificaciones realmente fascinantes. Con lo cual yo agradezco, de acuerdo, el que eligieras un tema pues tan fascinante. Lo que pasa es que corremos corremos el riesgo, ¿de acuerdo? Pues, o de ser demasiado técnicos, que técnicos. es además una desgraciada tendencia que tiene mi temperamento. Y luego, por otro lado, pues que la concordancia en cuanto a las definiciones o la terminología, que también es una cuestión que podría ser en un momento dado pues un impedimento, pero bueno, creo que por lo que sabemos el uno del otro, por lo menos lo que sé yo de ti, pues nos vamos a encontrar rápidamente a través de tu saber estar y de tu conocimiento que es extensísimo, ¿de acuerdo? Pues una vía para que el uno con el otro pues sepamos encontrar ese punto de Bajar encuentro. un poco al llano, ¿no? El léxico, bajar un poco al llano para que todos nos entiendan. Claro, Bueno, claro, claro. Bueno, y bueno, estas astrologías, la astrología catárquica, que tiene tres ramas, horaria, electiva y eventos, tienen las mismas reglas, ¿no es cierto? Y en esas reglas, ¿no? Son más enfáticas en el sentido de la luna, no tanto del sol. La luna es la primordial o digamos la estrella de esta astrología, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, efectivamente. efectivamente. Entonces habíamos hablado en algún momento, me habías comentado acerca del artículo de Bonatti de las formas en que la luna puede estar afligida, ¿no? Sí, Tiene sí, muchas efectivamente. formas, porque claro, la luna es el astro más rápido, más cercano a la Tierra y por supuesto el más sensible. Entonces yo siempre jorobo, yo siempre hago un chiste y digo, ella es tan sensible que con cualquier cosita se afecta. Y bueno, ¿no? Es Sí, un poquito así. claro, claro. Bueno, pues nada, pues si quieres nos ponemos al trabajo. Bueno, Bueno, acá estamos en eso, Albert. muy bien. Pues bueno, en cuanto a las definiciones, bueno, lo que representa la luna, Venetra indica que la luna es la naturaleza y por lo tanto representa también la física en el ámbito de los griegos. Representa el astro que nos envuelve, el único astro que no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor nuestro, siempre dándonos la misma cara. Y además, pues bueno, pues representa la sustancia proteica, la sustancia a partir de la cual se configura pues, la apariencia de las cosas, ¿no? En ese sentido, pues la Luna tiene el privilegio de ser la parte
receptiva del fenómeno activo que representa la luz. A través del filtro, por lo tanto, de la atmósfera, pues genera pues, las diferentes configuraciones de los eventos que ocurren en el orbe sublunar, ¿no? En el ámbito de la astrología catárgica, pues indica precisamente las circunstancias, que es la condición fenomenológica a través de la cual se expresan pues, las apariencias, que es lo que observamos a través de los sentidos. Tiene atribuciones muy importantes. En general se suele dividir pues, la psiquigia sol-luna como la dualidad mente-cuerpo, aunque bueno, yo tengo en ese sentido pues un cierto recelo, un cierto reparo a considerarlo así, en el sentido de que para mí pues la luna representa sobre todo tres factores importantísimos, que son pues la memoria, muy importante, y por lo tanto Claro, la capacidad receptiva y la posibilidad de conectar con los eventos del pasado. También representa la percepción, es decir, la sensibilidad, como tú estabas comentando, y también representa la imaginación. En ese ¿verdad? La sentido es inspiración, la inspiración, la imaginación. La la imagen. imaginación. Hay un texto maravilloso del Círculo de Veranos en donde habla Henry Corbin acerca de la imaginación activa, en donde parece ser que mientras está hablando de la imaginación activa, esa fitra, esa característica instintiva de la que participamos con el nous o el noin, ¿de acuerdo? La mente universal, parece ser que está describiendo la luna genérica, ¿no? Dentro de la luna fenoménica, y nos está hablando pues esa capacidad que tiene la luna de reflejar la experiencia. Por lo tanto, mostrarnos la experiencia a través de la sensibilidad. De la memoria y de las emociones. Efectivamente. Lo Las que plasma, emociones. ¿no? Porque lo emocional plasma importante, de manera importante en la memoria. Y la luna, Efectivamente. bueno, claro, claro. Y la luna se relaciona con todo eso, sí, señor. Además de ser uno de los 5 giles y representa siempre el cuerpo físico. Y además de ser uno de los 2 jefes de las sectas, ¿no es cierto? Secta diurna, el sol, el jefe es el sol, y de la secta nocturna, la luna. Entonces, entre los 5 giles tiene un papel importante, es uno de ellos. También interviene en el cálculo del parte de la fortuna, ¿no es cierto? Que es la relación entre el sol, la luna y el ascendente, fundamental. Bueno, y es Parte de la uno de los fortuna, dos parte de la luminarios. fortuna es un factor decisivo. De hecho, es una cosa que suele sorprender el uso del parte de la fortuna que hacemos los astrólogos de filiación helenística, ¿no? Tanto el parte de la fortuna como el parte del espíritu, con su simetría correspondiente, la valoración de ese ascendente sobre el ascendente, que es el ascendente de la luna frente al ascendente del sol, que es el daimon, ¿no? Entonces, bueno, pues en la astrología catárgica tiene un peso importantísimo parte de la fortuna en esa relación. De una manera muy correcta, creo yo, una forma muy útil de interpretar el fortuna es precisamente a través de la indicación a la fase lunar, ¿no? Cuando nosotros estamos tratando de evaluar la fase lunar, la forma en que se expresa a través del significado de la pregunta o de la pregunta en sí, que es lo que representa el ascendente, o de la cuestión de la que se trate, pues es la vía más directa, ¿no? Para poder hacer una exégesis, una interpretación idónea acerca de lo que es la fase lunar, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante. Y en los últimos tiempos estábamos discutiendo con algunos de nuestros alumnos acerca de si habría que modificar la consideración acerca de parte de la fortuna en el sentido de cuando la luna se encuentra en su mitad creciente y cuando se encuentra en su mitad menguante. Y que a lo mejor lo que había detrás de Ptolomeo cuando decía que solamente había un parte de la fortuna, es decir, la distancia entre el sol y la luna, a lo mejor se estaba refiriendo precisamente a ese factor, a ese elemento, el elemento de retorno, el elemento de apertura de la luna, ¿no? En sus diferentes fases. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y la lunación prenatal, que se toma en consideración muchísimo para los cálculos del almuten, del temperamento y etcétera. Bueno, es importante la fase lunar de la carta, porque bueno, la precedente la marca la fase lunar, ¿no es cierto? En que esté
la efectivamente, carta, efectivamente. efectivamente. ¿Y tú cómo encaras, bueno, claro, a lo mejor estoy siendo un poco esquemático en la pregunta, cómo encaras la condición de la luna en una carta catárgica, en una carta catárgica tanto de incepción como de elección? Bueno, en una carta de elección es importantísimo el estado de la luna, es decir, es casi lo primero que observo, ¿no es cierto? Mm, La condición de la luna y descarto las posibles elecciones si la luna no está en perfectas condiciones, ¿no? Busco que no esté mal aspectada, que tenga relación con eh, lo que estamos buscando que suceda, etcétera, ¿no es cierto? Y en una carta horaria, por supuesto, la luna es el corregente de la pregunta, así que siempre es importante. Y la fase de la luna de la persona también marca, de la carta, en una carta natal, también marca determinadas cosas. Si está en quincena clara, todo lo que pueda crecer, mejorar, desarrollarse, equivale o está asociada a la quincena clara, es decir, los primeros 15 días cuando la luna sale de nueva y llega a la luna llena, esa se llama la quincena clara, y la quincena oscura es a partir de la luna llena a la luna nueva otra vez, y es todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo que uno tiene que dejar, de hacer decrecer, quitar, etcétera, etcétera, tiene que ver con esa fase lunar, ¿no? Que era muy importante. claro, claro. Es muy importante. Bueno, como lo indica Masala, una tiene que estar en la mayor parte de los casos en términos favorables, pues creciente en luz y aditiva en números, ¿no? Es decir, Así es. la tenemos también el hecho de que, por ejemplo, pues la luna se encuentre rápida, frente a la luna que se encuentre lenta y se encuentre en su apogeo, también es un factor, también es un factor decisivo, también es un factor muy Debilidad. importante, ¿no? Sí, si se La encuentra luna lenta es una debilidad como un planeta retrógrado. Bueno, de hecho, ese listado que hace Bonatti, ¿no? Pone primero que nada la combustión lunar. La combustión, la luna cuando está combusta está muy débil, exceptuando a lo mejor cuando está en Cassimi, ¿no es cierto? Cuando está en Cassimi, a lo mejor es un momento muy aprovechable para la luna, sobre todo si está en domicilio o está en exaltación. Entonces ese momento, esos 17 o 16 minutines de la conjunción son muy importantes, ¿no? Porque ahí se supone que la luna va a estar muchísimo más fuerte. Pero bueno, Bonatti lista la combustión, de 8 grados y medio hasta 0 grados 16 minutos, acercándose al Sol, entonces esa luna combusta estaba débil. Después, en el listado que hace Bonatti, fíjate, pone primero combustión, recién después marca exilio y caída, ¿no? Las debilidades de la luna clásicas, el exilio y la caída. El exilio cuando está en el grado 3 de Escorpio, pero lo hace extensivo para todo el signo, y cuando la luna está en Capricornio, o cuando está en conjunción con algún planeta que está en esos signos, porque la conjunción de un planeta que está en el signo de debilidad de la luna también debilita esa luna, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Diga, bueno, y además hay una salvedad al tema de la combustión, es cuando queremos hacer cosas, de acuerdo, de manera oculta, Escondidas, a escondidas, escondidas, cuando a o lo a mejor escapar. pues, queremos tratos con alguien de forma subrepticia. También hay una cosa que indica Salvin Bishir que es bastante interesante a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Dice que la condición de la luna es como la condición del testigo ante un juez, y que el sol es el Ajá, juez y que el testigo es la luna. Y entonces, al principio de la fase de la luna, tenemos pues que el sol se pone de parte del testigo, ajá, mientras que en la segunda parte de la luna, el sol le pide cuentas explicación. o rendimiento al testigo acerca de lo que ha observado, ¿no? Una disposición realmente que es una manera de explicarlo y creo que literariamente muy sugerente. Por ejemplo, también el hecho de que la fase de la luna creciente es una fase diurna, como tú decías, pues es la fase luminosa de la luna, y la fase nocturna es la fase de vuelta, ¿no? La fase
menguante, ¿no? Y luego pues también el hecho de que la Luna no es igual de sensible a la condición de los planetas cuando se encuentra en su fase diurna y en su fase nocturna, es más susceptible de daño por parte de los planetas que pertenecen a la secta, a la secta nocturna cuando está en su primera fase, es decir, Marte le hace más daño cuando se encuentra en su fase creciente, y sin embargo Saturno, quien le hace más daño en su fase menguante. Claro, También pues, pasa lo mismo con los por, planetas. por sus cualidades primitivas, es decir, la Luna, cuando va creciendo, primero es húmeda, después es caliente, después es Seca, seca, fría, seca y después fría, claro, efectivamente, exactamente. claro. Así es, efectivamente. Entonces ahí es cuando vemos realmente pues, la importancia de la sensibilidad, ¿no? En realidad hay también un factor muy interesante, que es también muy digno de ser explicado. Cuando hablabas de la conexión de la Luna, pues que con los sentimientos y con las emociones. Y es una cosa, por ejemplo, la astrología moderna ha servido pues mucho de canal propedéutico, o sea, para explicar las cosas, ¿no? En realidad, la Luna, en función del signo en el que se encuentre, pues prepondera en sus necesidades en relación a lo que son pues, las facultades psíquicas relacionadas pues, con las emociones, las sensaciones, los sentimientos y las representaciones, ¿no? Y se encuentra en un signo de aire, no se encuentra en un signo de aire, se encuentra en un signo de tierra, no se encuentra en un signo de tierra. Esas características son características muy interesantes, ¿no? Sobre todo esa condición de la que hablabas al principio, y yo creo que es fundamental para entender a la Luna, es el hecho de que la Luna pues, cede su disposición a todos los planetas. En ese sentido, ya no es activa, sino que de alguna forma lo que hace es pues, entregar la Comunica, pelota. lleva la luz, traslada la energía. Así es, así es. Efectivamente, y en esa entrega de disposición de la que tanto hablan los árabes, eso es fundamental, porque en realidad la última conexión de la Luna nos habla acerca del pasado y la siguiente conexión nos habla acerca del futuro y sobre todo nos ilustra acerca de la circunstancia, ¿no? En esa condición fenomenológica, ¿no? Asociada a cómo la persona va a sentir, de acuerdo, cómo la persona va a vivir la realidad de los acontecimientos. Claro, claro. Más fríamente, más emocionalmente, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué te parece a ti? ¿Tomas en cuenta los grados combustos? Es decir, cuando el Sol y la Luna están en oposición, la Luna está más débil, ¿no es cierto? 12 grados antes y 12 grados después. Porque hay otros autores que no están de acuerdo con eso, sino que dicen que la Luna está en total plenitud cuando está llena, porque proyecta absolutamente toda la luz del Sol. Sin embargo, Bonatti le daba 12 grados antes y 12 grados después y lo llamaba grados combustos y lo asociaba con esa primera combustión de la que estuvimos hablando. Yo siempre suelo decir que cuando nos referimos a la posición de la Luna, siempre suelo decir que la Luna está alucinada en ese punto. Se Está, encuentra perdón, no te alucinada, alucinada. alucinada. O sea, se encuentra en esa condición en la cual pues, la plenitud lleva a un extremo absoluto como cuando nosotros, por ejemplo, pasamos de la oscuridad a una habitación que está muy iluminada, ¿no? Que de repente pues no vemos nada. Quedamos Pues ciegos. es lo que ocurre con la Luna cuando se encuentra a 180 grados. Cuando se encuentra a 180 grados la exposición a la luz es muy, muy intensa, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo con la latitud zodiacal de la Luna, porque hay condiciones en las cuales vemos, por ejemplo, en la oposición, pues que la Luna, por ejemplo, se encuentre muy al norte en latitud. Por lo tanto, pues ahí ese factor se morigera un tanto, ¿no? Entonces, bueno, también es muy importante para nosotros, o debería ser importante para nosotros, valorar pues, otros factores astronómicos cuando hablamos de las fases lunares, los tiempos ascensionales, los signos en donde se encuentra, la relación que mantiene con el Sol, porque puede haber variaciones pues bastante importantes. Pero yo en ese sentido concuerdo con la ortodoxia más rancia. O sea, continúo pensando con Bonatti y con otros, ¿de acuerdo? Pues que la oposición es una fase extraordinariamente Debilitadora debilitadora, ¿no? Sí, para muy, todos los planetas, no solo para la Luna. Claro, claro, claro. La oposición con el Sol. sí. Y este año vamos a tener un Marte retrógrado
en una luna llena opuesto al Sol, que va a ser para sí. respirar hondo, para respirar hondo. Sí, además vamos a tener a Marte en Géminis durante 6 meses. ¿Sí? Ya estamos teniendo a Marte en Géminis. Claro, bueno, entró Marte en Géminis con la cuadratura del Sol, esos famosos 82 grados de los que hablan los antiguos, ¿no? Claro, la cuadratura corta, efectivamente, sí, y una lunación muy peligrosa. Aquí en Buenos Aires, a pesar de que ni la luna ni Marte estaban angulares, por anticio Marte se puso sobre el ascendente. Anticio es un aspecto que uso bastante, me gusta bastante Sí, mirarlos siempre, ¿no? Tenerlos muy en cuenta. Y se puso sobre el ascendente el anticio de Marte, que por supuesto está en Cáncer, en el mismo signo donde está el Sol de la Argentina. Entonces, efectivamente. era cantado que era una luna peligrosa. No sé si te enteraste que atentaron contra la vicepresidente ayer. Sí. Sí, Me enteré entonces. porque tengo una conexión muy, muy estrecha con Argentina, porque Ah, sí. sí, tengo una conexión muy estrecha con la Argentina, porque tengo muchos alumnos argentinos. Ah, claro. Argentina, pues en ese sentido, no sé si es que yo prefiero pensar que es que me aprecian especialmente, pero a lo mejor es que lo que están apreciando es esa tendencia o esa afiliación tan profunda que tengo con la astrología antigua, esa necesidad de encontrar por las bases y el reconocimiento. Argentina siempre ha sido un país muy, muy receptivo a la Le astrología. gusta mucho la astrología, sí, señor, gusta mucho la astrología acá. Y Claro, pues, somos respetados, ¿no? No pasa quizás lo mismo en España, porque parece que ahora están complicados con algunos temitas, ¿no? Aquí no, efectivamente. aquí no. Bueno, entonces sí, continuando con la luna llena, esa luna llena, todo, no sé si observaste la lunación, me imagino que sí, todo está en el grado 16, 16, 16, 16, 16 la luna, 16 por supuesto el sol, está en una luna llena, y Marte en el grado 16, y es por unos minutitos aplicativa la luna a Marte, o sea que y además, una cuestión que no es tan tradicional, pero está fuera de los límites, ¿viste? Está fuera de los límites de declinación, así que va a ser un Marte descontrolado. Y aquí en Argentina cae justo en el medio cielo. Atraviesa todo Sudamérica esa lunación por el medio cielo, entonces se va a hacer notar seguramente. Efectivamente, y tener que tenerla, vamos a ver de tenerla en cuenta de manera muy, muy decisiva en nuestras elecciones, ¿no? En las elecciones que tengamos que hacer, en nuestra astrología leccional, ese punto, ¿no? Y bueno, y ese Marte en Géminis, como comentaba, va a estar durante 6 meses en esa condición, también va a ser un elemento pues, muy importante, se encuentra en su anomalía a lo largo de todo este periodo y pues, va a traer pues, circunstancias complejas, efectivamente. Va a agitar, Más, claro que va a agitar el mundo, va a agitar, claro que sí, claro que sí. Y continuando con la luna, a ver, los grados combustos ya hablamos, habla también Bonatti, acá lo tengo listado. Digo, lo listé del primero al último porque creo que lo hace en sentido de lo más importante a lo menos importante, porque termina con los grados Acimene, los grados Hoyo, los grados puteosos, etc. Después habla de los malos aspectos con Marte y con Saturno, por supuesto. Y como vos muy bien dijiste, cuando mengua le hace más daño Saturno, cuando crece más daño Marte, por esa cuestión de las cualidades primitivas de la Luna, porque claro, cuando crece está caliente, y entonces Marte, caliente, más caliente todavía, le suma calor, no le hace muy bien a la Luna, y cuando mengua Saturno, que bueno, al contrario, está fría y Saturno la enfría mucho más. Después dice algo interesante, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Albert. bueno, no, bueno, es que en realidad
En realidad es muy interesante la disposición y lo que estás comentando acerca de las fases lunares. Además, pues muchas veces cuando hablamos de las fases lunares lo vinculamos pues, a las diferentes temporadas. A la fase primavera, la fase veraniega, la fase otoñal y la fase invernal, ¿no? Hay un Claro, componente estoico pues, muy marcado en esa disposición diferente de lo que son las diferentes cualidades que adquiere la luna en sus diferentes fases, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, Bonatti en sus consideraciones, de acuerdo, pues lo tiene muy presente. También hay que tener en cuenta que Bonatti, frente a otros autores anteriores, pues es un autor que ya ha adquirido, de acuerdo, un conocimiento muy estrecho a partir de lo que era la medicina dietética. Es decir, los árabes desarrollan una medicina a partir de lo que son los grados de la luna en las cartas de decumbitura claro. y lo que son los cuartos y los tercios de la luna, en su importancia, ¿no? Los grados críticos, sí. Y los puntos críticos de las fiebres tercianas y las fiebres cuartanas que se refieren Cercano, precisamente a las fases de la luna. Y en ese sentido, pues cuando nosotros estamos viendo la luna, estamos viendo pues también la manera en que se afectan pues los seres vivos, ¿no? Y la forma en que los seres vivos experimentan pues sus ciclos mensuales, ¿no? Y sus ciclos también, eh, sus ciclos diurnos, ¿no? Y en ese sentido, pues la disposición de la luna circadiano, pues ¿no? es un factor muy importante, nos afecta a todos, ¿no? En realidad. Como Entonces, ritmo circadiano, te referís al ritmo circadiano de efectivamente, correcto. luz y de oscuridad. Claro, claro que sí. Y decía que dice algo también muy interesante, que cualquier planeta, incluso la Luna, se debilita en el signo 12 de su propio domicilio, ¿no es En el cierto? caso Géminis. Claro, en este caso, por supuesto, en Géminis. Así Hay un es, así detalle es. muy interesante acerca A ver, del signo de Géminis y la luna. El signo de Géminis, bueno, aparte de que es un signo bicorpóreo, ¿sí? Eso aumenta la mutabilidad propia de la luna, pues es el signo de la misma manera que Sagitario. A pesar de que Sagitario es un signo de Júpiter y por lo tanto no es un signo malo para la luna, a pesar de que es un signo emocional, porque es un signo de fuego, y por lo tanto es un signo muy expresivo. Eh, eh, la condición yo de soy la luna, Sagitaria, por eso, Jorobo. ¿y es la luna en Sagitario también? No, Leo. Ah, bueno, la Oh. luna en Leo, la luna en Leo está fenomenal. A mí me encanta la luna en Leo. Y es que es un buen signo para la luna. Desde mi punto de vista, después de sus domicilios, el mejor. Y me refiero por varias razones bastante interesantes. Tienen también que ver con una, En la fijeza, con la estabilidad. sí, firmeza y el hecho de ser recibida por el sol, ¿no? El hecho de ser recibida por el sol en ese lugar, ¿no? Bueno, y también otro factor importante, era precisamente al que me refería, de acuerdo, es que tanto en Sagitario como en Géminis, pues la luna no ve a sus signos, ni a Tauro ni a Cáncer. Respecto de Tauro se encuentra a duodécima, perdón, respecto de Cáncer se encuentra a duodécima, Inconjuntos, están inconjuntos. ¿Te están refieres a inconjuntos, están inconjuntos, no se ven. Es decir, no se sé? encuentran, sí, efectivamente, en esa desconexión anuente, frente a la desconexión renuente, de acuerdo a los signos en la versión. Y Claro, en bueno, el ahí, caso de la luna Leo estaría, digamos, en un semisextil. claro, claro. Pero bueno, la condición de la luna en Leo es una condición muy singular, porque, bueno, desde la perspectiva caldea, desde la perspectiva antigua, los dos domicilios del Sol eran Cáncer y Leo. Es de la misma manera que tienen en su oposición pues, los dos signos de Saturno, que son pues, Acuario y Capricornio. Entonces, pues bueno, pues eso sería equivalente a la condición de los planetas congruentes, que sabemos que son los signos, ¿de acuerdo?, que rigen el mismo planeta. Es como si la conexión que hubiera entre Cáncer
y entre Cáncer y Leo fuera análoga a la que existe, por ejemplo, entre Tauro y Libra, o la que existe entre Escorpio y Aries. Sagitario y Piscis. ¿Cómo lo llamas tú? Porque Eduardo les da un nombre en griego que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que significa eso, el planeta que rige, ¿no? Esos dos signos regidos por el mismo planeta. Sí, No me acuerdo cómo es el nombre griego. creo que es, de hecho, la traducción literal. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre en griego. Sí, yo Yo también. los signos congruentes, los llamo signos Signos congruentes, de la congruentes. misma manera que los signos que se encuentran en contanticia, entiendo a llamarlos equipolentes, ¿de acuerdo? De los signos que se encuentran, de los signos que se encuentran en anticia, pues hago hincapié al mismo tiempo de levantamiento, al hecho Hace de que son signos que ascienden que ascienden el mismo tiempo, ¿no? tiempo, La claro. conexión entre las anticias y las contranticias que tú, pues, a las que tú le das tanta importancia. Es que les doy importancia, claro que sí. En tiempos antiguos, la importancia que se le daba era brutal, Máximo. brutal, máximo. O sea, incluso más que la relación que mantenían los planetas en función de sus recepciones en sus respectivos domicilios. O sea, la conexión tanto de anticia como contranticia. Lo que pasa es que me interesaría me dieras tu parecer acerca de cómo se expresan diferente la anticia y la contranticia. Es decir, en qué se diferencia en la forma en que los planetas se conectan en la anticia y en la contranticia. Bueno, yo trabajo el anticio como una conjunción y la contranticia como una oposición, de esa manera. Así lo entiendo yo. Pero sin embargo, en Ezra suele decir que la relación entre los planetas que se encuentran en contranticia es una relación favorable, como una copresencia. Ajá, ajá, Lo que pasa ajá. es que sí, también dice, habla del sextil natural y de la oposición natural, referida tanto a la anticia como a la contranticia, ¿no? Tiende a explicar, pues, en función de los equinoccios y de la relación que mantiene también con los solsticios, ¿de acuerdo? Pues tiende a explicar, ¿de acuerdo? Que la contranticia es una oposición natural, mientras que la anticia, pues, es un sextil natural. Ah, un Aunque, bueno, sextil. no todos los planetas se encuentran. Claro, como te decía, yo el anticio lo tomo como conjunción, ¿no? En general. Y la conjunción puede ser favorable o no, de acuerdo a los planetas que se relacionen, ¿no? Y el signo en el que se encuentre. Claro, claro, Entonces, claro. Y bueno, también el hecho de que normalmente bueno, todas estas cuestiones tienen un poco que ver también con lo que estábamos comentando, o sea, la sensibilidad de la luna a través de los signos, ¿no? Y lo que representa, por lo tanto, los signos como el templado, es decir, como el ambiente, de acuerdo en el que se mezclan las fluencias o las afluencias o se combinan el flujo de la luz pues, a través del orbe sublunar, ¿no? Como si los signos fueran una polarización del efecto de la luz sobre la atmósfera que nos envuelve, que está relacionada de acuerdo con las cualidades primarias de los elementos, ¿no? En ese sentido, pues es una condición pues, muy interesante. Lo que yo suelo habitualmente diferenciar como la luna genérica, la luna a través de la cual se dan los aspectos, como comentaba Eduardo, por ejemplo. Eduardo decía que los griegos, y bueno, que luego esto está pues, muy comprobado, diferenciaban la aplicación de la adherencia. ¿Sí? La adherencia era la relación que mantenían a través de los signos la Luna con el resto de los planetas o los planetas entre sí, y que el único planeta que en realidad aplicaba, ¿sí?, a los demás pues era la Luna. La aplicación se refiere a la Luna, mientras que la forma en que se relacionan los planetas entre sí y la manera en que la Luna se relaciona con los demás es a través de la adherencia. Es un concepto realmente muy interesante, que luego pues en la sucesión de la tradición pues se pierde, ¿no? Y bueno, también es muy gráfico. Sirve para explicar pues buena parte de los factores cosmológicos y físicos de la física y de la metafísica aristotélicos, que son una herramienta, yo creo, de primer orden, ¿de acuerdo? Para poder explicar lo que son las bases filosóficas y físicas de la astrología
al menos de la astrología griega, ¿no? La astrología helenística. Estabas en el hecho de que la luna esté unida a maléficos, o que la luz de su aspecto, o en la luz de su aspecto cuadrado de la oposición. Bueno, aquí hay un factor también muy interesante, es el hecho de que en general una de las condiciones determinadas para la luna no es solamente el cuartil y la oposición respecto a los maléficos, sino su simple contacto, ¿no? Muchas veces, por el hecho precisamente de que la luna pues, que les entrega a su disposición, si ese planeta no se encuentra en un signo de la luna donde pueda sacar provecho, pues donde la luna puede sacar provecho de la acción de ese planeta por recepción, la condición para la luna es complicada, aunque sea un sextil, un trígono, ¿no? Claro, mi maestro decía que con algunos planetas no se debía ni mirar la luna. Tenía Ya, toda la efectivamente. razón. Y no solamente los planetas maléficos, sino los planetas maleficiados, o lo que mi maestro llamaba los planetas malvados. Porque los planetas malvados son planetas buenos que se vuelven malos y son bastante traicioneros, ¿no? Por ejemplo, pues Júpiter y Venus en determinadas condiciones, ¿no? Y Claro, sobre o regentes de casas desgraciadas, ¿no? Cuando Júpiter rige la sexta, la octava, la 12, también se vuelve malo, se vuelve malito. sí, 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 sí. Por más que sea Júpiter o por más que sea Venus, claro, obviamente. Y los nodos, ¿no? Un tema que no mencionamos, pero que es sumamente importante, los nodos de la luna, que claro, que siempre, siempre, siempre la perjudican, ¿cierto? A la luna. A mí me gusta mucho explicarlo utilizando un símil náutico, ¿no? O sea, nosotros, Habla un poquito más alto porque no te alcanzo a escuchar. Perdona. a mí me gusta emplear un símil relacionado con la gente de los mares, ¿no? O sea, en realidad, cuando nosotros vemos a la luna es como si viéramos un delfín. Entonces, el delfín sale del agua, ¿sí? Y luego se vuelve a sumergir, se sumerge y vuelve a salir, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los puntos críticos, los nodos, el nodo ascendente es cuando el delfín sale del agua y el nodo descendente es cuando el delfín se sumerge en el agua. Entonces son los puntos críticos, son los puntos en los cuales pues, está la luna entre dos medios completamente diferentes. Entonces en ese punto se producen los eclipses y también hay una cosa muy señalada, que es que en realidad la primera astrología es la astrología de los eclipses. Claro. Por lo cual, evidentemente, el eclipse es la clave decisiva de lo que es la relación entre la sigicia lunar y las fases del Sol y de la Luna. Por lo cual, los eclipses marcan pues, el devenir pues, de todos los acontecimientos en la medida en que afecta el orden de lo natural, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, es el principal factor de influencia sobre el orbe sublunar en todos los sentidos. Entonces, Claro. bueno. Y te iba a decir que sobre todo los eclipses de luna, porque los eclipses de sol no eran conocidos en toda la faz de la Tierra porque se producían en determinados momentos, en algún determinado lugar. En cambio, el eclipse de luna se podía ver en toda la Tierra cuando era de noche, ¿no es cierto? Si se producía un eclipse. Entonces eran como más conocidos o más estudiados los eclipses de luna. Que los eclipses de sol eran fenómenos rarísimos en aquel tiempo, porque claro, ahora prendemos la tele y el eclipse está en directo para toda la faz de la Tierra, pero no es así. En determinados momentos, de lugares no se ve. El eclipse no se ve. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más? También hay otro factor del que habla Bonatti, es el hecho de que se encuentran en los últimos grados de los signos. Y En ese términos factor es energéticos, muy en- interesante de hablar, ¿no? claro, como no, nos vamos a referir a los términos entonces, o a los términos de maléficos, que generalmente rigen los últimos grados de todos los signos, exceptuando, no, casi todos, Eh, ¿no? Leo, por ejemplo, también creo que Acuario, porque en Acuario, no, sí A creo ver, que es déjame Acuario aquí también. ver. El Leo no, los últimos términos son de Marte,
Yo utilizo los términos egipcios, no sé qué Yo también. términos. Claro, claro. Y en Acuario, y tengo siempre mi... La chuleta. Sí, mi chuleta me la hizo mi hija. Después te voy a pasar una que es muy linda. Ella es artista y estudiaba arte gráfica y bueno, y me la hizo, es un trabajito esto. Entonces, y en Acuario los últimos términos de Marte y de Saturno. A ver, vamos a ver si hay alguno. Creo que todos los últimos términos, no, todos los últimos términos sí efectivamente son términos de maléficos, a veces con los dos, a veces uno solo. Creo que cáncer, a ver, me voy a fijar cáncer. Cáncer, el Cáncer primer término es de Marte. es Por lo tanto, Marte, termina con Marte y termina con Saturno, efectivamente, sí. Yo de los que me acuerdo son de Sagitario, que mi sol está en términos de Saturno, entonces tengo el sol en el grado 21, entonces está en términos de Saturno y siempre me acuerdo de eso. Bien, y bueno, las casas cadentes y la luna también, ¿no es cierto? Porque la luna goza en la casa tercera, que es una casa cadente, por lo tanto ahí no estaría debilitada, como en las otras casas cadentes, sexta, novena y 12, que ahí sí se encuentra debilitada, ¿no? También lo lista Bonatti, ¿no? Cadente, cuando la luna está cadente, está debilitada, exceptuando en la casa tercera, que es la casa de la diosa, su propia casa, ¿no es cierto? Bien, la hay vía una cosa también relativa a Bonatti, cuando habla de la mala condición de la Luna cuando se encuentra en ángulos, en el sentido de que puede entregar la disposición a lugares de rango inferior. Y, por ejemplo, cuando tenemos a la Luna en el ascendente es una condición muy poco auspiciosa para las elecciones, debido a que si la Luna entrega la disposición en esa posición, cualquier casa en la que reciba la disposición cualquier planeta, pues será una casa de menor rango y, por lo tanto, los asuntos de la Luna experimentarán cierto detrimento, ¿no? Luego Y también además cuando... los cambios, ¿no? La poca estabilidad que da la luna en los ángulos, en el ascendente sobre todo, claro, claro, también Sí, eso. pero Sí. yo creo que no existe una explicación eh, circunstanciada, salvo esa precisamente que da Bonatti, acerca de por qué la Luna funciona tan mal en los ángulos, ¿no? Sí sabemos por qué funciona bien en signos fijos y por qué los signos fijos son tan importantes para la Luna. Pero, por ejemplo, en el tema de los ángulos no está tan claro si no es por esa explicación, o sea, por el hecho de que en los ángulos, pues a no ser que sea el séptimo y el cuarto, el planeta que reciba la disposición se encuentre en el décimo o en el primero, ¿de Claro que son acuerdo? más Pues fuertes. ahí vemos claramente una condición pues, bastante dañina para la Luna, aunque el planeta pues, reciba en casas sucedentes. Sabemos que son casas de recibir buenas para la Luna específicamente, porque las casas sucedentes significan materialización, consecuencia, mientras que las casas cadentes lo que significan son destrucción, ¿no? Mientras que las casas iniciales son las casas angulares, ¿no? Y en ese sentido, pues también un factor muy importante a considerar a la Luna es tanto donde se encuentra ella como en donde se encuentra el planeta que recibe la disposición, recibe su poder, su apoderamiento, su disposición, su encomienda. Hay muchas maneras diferentes de referirse a esa eventualidad, efectivamente. Es, Sí, es otra es condición importante. En otra cuanto a lo de los, condición. en cuanto a lo de los términos, hay un elemento muy importante. El tema de que los términos representan las condiciones bajo las cuales los planetas entregan o son patrocinados por los señores de los signos, ¿no? Y sobre todo la importancia que tienen pues, los términos a la hora de determinar pues, que los diferentes cronocratores, ¿no? En el proceso De de vital, avanzar la dirección vital. primaria, de hacer atrasir de la dirección primaria, ¿no? Marcan condiciones, por lo tanto marcan gobierno a un nivel muy imponente. Cuando la Luna se encuentra en términos de maléficos, salvo que esos maléficos sean planetas muy prominentes en la carta relacionados con asuntos que tienen gran relevancia dentro del sistema, la condición para la Luna pues, es una condición pues, complicada, ¿no? Complicada. Entonces, es la clave de la explicación de lunas afligidas que se encuentran en Cáncer,
¿de acuerdo? Pues tiene que ver con que se encuentran los primeros grados, ¿no? El hecho de que se Claro, encuentren en términos de Marte. de Marte, claro, que le hace tanto daño a la Luna también. Y el vacío de curso lunar, ¿no es cierto? Eso es otra cosa de los últimos grados. Ahora, Eduardo dice algo interesante, ¿no es cierto? Hay un vacío de curso lunar, que es el que conocemos todos, que es que dice que la Luna no hace aspectos antes de salir de un signo, ¿no es cierto? William Lilly dice que eso es cierto, exceptuando que la Luna esté dignificada en Cáncer, en signos de Cáncer, Tauro, o en signos de Júpiter o de Venus, ¿no es cierto? Eso dice Lilly. Eduardo me agregó al conocimiento algo interesante. Dice que para lo helenístico, 12 grados, que la luna no haga aspecto 12 grados después del lugar en donde se encuentre, también significa vacío de curso, independientemente si cambia de signo o no. A mí quien me lo advirtió fue Sue Ward, quien hizo la traducción, hizo la traducción de Lilly, porque precisamente lo que indica William Lilly es que un vacío de curso es cuando la Luna a lo largo de la jornada no contacta con ningún planeta. Son exactamente 12 grados, hay que 12 considerar la grados, velocidad. Podría ser 10, pues si la Luna se encontrara muy rápida, o 15 si la Luna se encontrara muy lenta, aumentaría. al En ese revés. sentido, lo que pasa, y también lo indica Eduardo en el libro de Astrología Hermética, ese libro que es tan referencial, ¿no? Que nos libra de tantas cosas y que nos ha servido tanto a los que tratamos de explicar las bases de la astrología helenística, ¿no? A pesar de que es un libro controvertido, del que estuvimos hablando él y yo también en una charla que tuvimos. Ahí había algunas diferencias, ¿no? Él comentaba que el vacío de curso pues estaba más bien relacionado, el vacío de curso estaba más bien relacionado en la astrología helenística, en el contacto que realiza la Luna a lo largo de los 30 siguientes grados. Es decir, si no Sí. contacta a lo largo de los 30 siguientes. Y bueno, eso también está relacionado con la feralidad. O sea, es que la luna se encuentra ferina o no se encuentra ferina. Es una cosa que no habla Bonatti, pero una luna feral pues es una luna realmente muy afligida. Masalá también indica que cuando nosotros tenemos la luna vacía de curso, el término en el cual se encuentra, ¿de acuerdo? Pues también es un indicador acerca de con quién se relaciona la luna. Y que no es una condición, el vacío de curso, totalmente autista para la luna, es que en el sentido en que parece ser que se relaciona también con el regente del término. El regente del término nos habla también de la filiación de la luna. Y luego un factor que también he notado mucho en el tema de los vacíos de curso. Con una luna, por ejemplo, vacía de curso indicaría, tentativamente, se lo indica más o menos la tradición, o una vulgarización de la tradición, ¿de acuerdo? Indicaría que nada Nada de de lo eso pretendido sucederá. sucederá. Hay un componente muy interesante, es el hecho de que cuando la Luna pues, queda vacua de curso, no hace contacto con ningún planeta después de su último contacto en el signo a lo largo de la siguiente jornada posterior. ¿De acuerdo? El hecho de que la Luna ha dejado sus asuntos en manos del planeta con el que ha contactado, es decir, el planeta con el que ha contactado ha hecho una colección. Con lo cual, en sí, los asuntos relacionados con la Luna pues, han quedado ahí en espera. Y si hay una conexión de otro planeta con ese planeta que colectó la Otro luz, planeta. ahí podríamos dudar de que realmente pues, los asuntos de la Luna no sean asuntos que vayan a progresar. ¿Sí? Pueden progresar incluso favorablemente y a través de esa colección de luz en la interacción con su planeta rápido, de acuerdo con con una transmisión de luz mayor entre un planeta intermedio y un planeta pesado, pues los asuntos se activen en el lugar en donde se encuentra el planeta pesado. Entonces ahí Pero hay un siempre con factor, alguna dificultad, ¿no? Siempre con algún hándicap. Claro, claro, claro que sí. porque es una relación indirecta, siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Y la vía combusta también, ¿no? Que es una zona difícil para la Luna. Y hablando de vía combusta, también podemos hablar de las mansiones lunares, ¿no? Porque la Luna va
¿no? Tocando estrellas y se va cargando también en relación a las elecciones que vos me preguntabas hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, está esto de la vía combusta, porque, claro, la luna pasa en ese lugar, o pasaba en ese lugar, por un sitio de estrellas saturninas y marcianas, entonces se cargaba con esa luz, con esa energía saturnino-marciana, que no, evidentemente que no es beneficiosa para la luna. Y en cuanto a las mansiones lunares sucede lo mismo, ¿no es cierto? Entonces se carga de esa luz de las estrellas y bueno, y cada mansión tiene un propósito mágico, ¿no? De alguna manera, ¿no? El Picatrix, han hecho una nueva traducción del Picatrix, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, la traducción creo de Chris Warnock, ¿no? No, esas en inglés. En castellano, los herederos de Marcelino Villegas han hecho una nueva, no, no es una nueva, sino que es una revisión y una nueva publicación del Picatrix. Está, se puede conseguir. Es interesantísimo el Picatrix, a mí me parece muy interesante. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, que esté cadente de las estacas o esté en el camino quemado, es de lo que estamos hablando. Lo que hay es a lo largo de la tradición, pues una cierta disensión en cuanto a la demarcación de la vía combusta, ¿no? Sí, ¿no? A la hora de demarcar la vía combusta ha habido, se han señalado muchos lapsos, ¿no? De hecho, pues hay incluso quien habla de la gran vía combusta y la vía combusta restringida, que es una doble dimensión acerca de lo que son, tomando en cuenta lo que son estrellas fijas, ¿no? En donde habla de que el último el contacto en Libra que hace con Corvus, ¿no? Pues es el inicio de la vía combusta y contacto con la escala superior Serpentis en el grado 19 de Escorpio, pues sería el final de la vía combusta. el Mientras corazón. que el grado 11, con quien por cierto se encuentra en cuadratura a mi Sol, yo tengo a Sol en Capricornio en ese grado, pues ahí empezaría, aunque llamaban la Gran Vía Combusta, y terminaría en el grado 19. Pero luego ha habido también otras explicaciones, ¿no? Por ejemplo, el intervalo entre la caída en el grado 19 del Sol y el término en el cual se cae la Luna, ¿no? Ese es todo el término de Marte, ¿no? Todo el término de Marte al principio de Escorpio, es decir, hasta el grado 7 de Escorpio, pues tendríamos la vía combusta restringida. Tú, en general, ¿cómo interpretas la vía combusta? No, Bonatti la señala desde el 15 de Libra al 15 de Escorpio. Mm. En general sí tomo eso como base, digamos, sí. La interpreto como un camino difícil, ¿no? Como un lugar difícil por el que transita la luna, como un camino de dificultades, así lo interpreto yo. Y también comenta, los planetas que se encuentran en la vía combusta en elecciones, pues son planetas peligrosos, o hay que Complicado. evitar que los planetas se encuentren en esa Hay, posición. hay- hay que tratar de evitar, claro, hay que tratar de evitar, pero Bonatti dice algo maravilloso, ¿no? Dice, ¿te acordás que hablábamos el otro día del artista, que el artista haga esto, que haga lo otro, que haga lo de allí, lo de allá, da una lista impresionante de cosas, y si no puede hacer esto, que haga lo que pueda, ¿no? Porque, claro, la elección es un poco eso, es la ciencia de lo posible, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Porque, por ejemplo, ahora que está Saturno en Acuario, ¿no? Una vez que se va Saturno de Acuario, tenemos que esperar 30 años más para tener un Saturno otra vez en Acuario, ¿no? Entonces, claro, esperar eso a veces se hace imposible, aunque claro, por el camino vamos a encontrar un Saturno en Libra que también está dignificado, pero hay que aprovechar ahora para hacer Claro. elecciones para un buen Saturno. Una vez que se ponga directo y en trino con Marte, va a estar en trino con Marte, dice Marte está en buena condición,
¿no? No, Ya, ya, antes que se efectivamente. ponga retrógrado, efectivamente. Tiene ese punto es un punto llamativo, porque, por ejemplo, una de las cosas que se indica en la astrología clásica, la astrología tradicional, es que hay que poner los ascendentes en signos largos, no en signos torcidos, porque eso indica pues la consistencia de la pregunta, y sin embargo pues tenemos precisamente que la vía combusta se encuentra en los grados de ascensión máxima, por lo menos en el hemisferio norte. El hemisferio sur es todo lo contrario, los Todo lo son los que tienen una contrario, ascensión más exactamente. corta, ¿sí? Más Pero corto. tiene ese punto paradójico, ¿no? Que es el lugar en donde los signos tienen una ascensión más lenta, por donde ascienden de forma más lenta, que bueno, que en general la gente tiende a pensar, o también explican que los signos de ascensión más lenta, de acuerdo, pues son Libra y Virgo, de acuerdo, pero curiosamente, si no es una latitud muy elevada, de acuerdo, pues suelen ser pues Escorpio y Leo, ¿no? Porque no hay exactamente una, una torcedura, de acuerdo, que sea perfectamente plana, ¿no? Entonces, tenemos, por lo tanto, que los signos de ascensión más lenta suelen ser en general, pues Marte, perdón, Escorpio, en latitudes tropicales, en latitudes cercanas a los trópicos, Escorpio y Leo, ¿no? Y tiene esa condición. Escorpio y Características. Leo son dos signos que se entienden. Por lo tanto, en ese sentido, son dos signos que tienen concomitancias o, o eh, relaciones, ¿de acuerdo? Que son muy afines, ¿no? Son dos signos muy afines. Claro que De sí. todas maneras, a la hora de hablar de la vía combusta es un punto realmente muy interesante. Eh, yo conozco a mucha gente, en mi entorno cercano vienen eh, familiares, ¿no? Tienen gente muy cercana, tiene a la luna en Libra o al Sol en Escorpio, o al Sol en Libra y a la Luna en Escorpio. Y es una condición que en la vida de la persona pues puede generar bastante padecimiento, ¿no? Bastante sufrimiento. La luna en Escorpio, sí. Bueno, la Luna en Escorpio tiene... Sí. Yo tengo 3 planetas en Escorpio, o sea que en ese Y yo sentido, también tengo planetas en Escorpio. ya, bueno, yo tengo 3. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vinimos a este mundo a aprender, a transitar todas esas dificultades, porque si no estaríamos en otro plano de maestros ascendidos, pero estamos aquí, así que obviamente tenemos malos aspectos, planetas mal dispuestos, etcétera, etcétera. No hay una carta perfecta, ¿no? Ya, efectivamente. Claro. Ni, ni, ni imperfecta totalmente. O sea, Claro, algo son, bueno siempre habrá, sí. Algo bueno podemos encontrar siempre, siempre. Pero bueno, siempre hay malos aspectos y malos. La luna sitiada, no hablamos de sitio, que es un tema interesante. en Periscase, claro que sí, el sitio. Y el sitio para bien y el sitio para mal, porque tenemos varios tipos de sitio, ¿no? Claro, Ahí claro. también quien fue muy esclarecedor fue el propio Eduardo Ramalia. Él está picando los oídos tanto como estamos hablando Ay, de él. sí, hablamos mucho de él, pero bueno, pero bien. Bueno, Entonces, claro, cuando la luna está entre los benéficos, claro, sí, eso es maravilloso, pero al contrario, no tan simpático, ¿no? sí, el asedio en ese sentido es una complicación. Pero si somos muy ortodoxos, el asedio se daría mucho más a menudo de lo que suponemos, ¿no? Tenemos Ajá, el asedio por un solo maléfico. Por ejemplo, un solo maléfico puede asediar a la Luna. Si se observa el aplica, signo se anterior, aplica, se no, no, aplica, ¿no? precisamente si la Luna, por ejemplo, se encuentra en un signo y Saturno hace una cuadratura al anterior y un sextil al posterior, y la Luna se encuentra en ese signo, se consideraría sitiada, por Ajá. ejemplo, desde el punto de vista helenístico. Es decir, un solo planeta, un solo maléfico, tanto Marte como Saturno, puede sitiar a la Luna él solo por sí mismo. Es una condición de sitio que en general pues, también se perdió.
Y luego, pues también hay una condición del sitio, cuando el signo duodécimo y el signo segundo son signos a los que observan maléficos, es decir, tanto Marte como Saturno. Y dentro del signo, los famosos 7 grados, en los que la Luna pues, se encuentra asediada y va de un contacto con Saturno a un contacto con Marte. Dependiendo de si la carta es diurna o es nocturna, o de la fase de la Luna, pues es mejor o peor una cosa o la otra. El maléfico de la secta. Maléfico de la secta es peor, pero claro, ahí también hay una, y por ejemplo, estamos viendo una carta nocturna y sin embargo la Luna pues se encuentra en fase creciente, pues preferiremos que se enfrente a Saturno a que se enfrente a Marte. Y sin embargo, a lo mejor pues ahí estamos viendo que Saturno pues es el maléfico, es el mayor maléfico, el maléfico de la secta. Claro, ahí hay cierta ambigüedad que a la hora de interpretar pues que hay que saber corregir. En ese sentido, yo creo que en los tiempos en los que nos encontramos hay cierta ambigüedad acerca de cómo interpretar eso. Hay que profundizar. Es seguir estudiando, a ver qué pasa. Sí, bueno, yo lo que comento muchas veces, en nuestra restauración de lo que es la tradición, aún estamos en mantillas, ¿no? Aún estamos en mantillas, aún estamos en una fase muy incipiente en nuestro descubrimiento de las principales técnicas antiguas. Estamos descubriendo cosas prácticamente todos los días. Claro que sí, claro que sí. Claro, Así es. en la ¿Qué más astrología nos moderna, falta? ¿Qué más nos falta? Cuando la luna está muriéndose, deseosa de luz, hombre, cuando por ya... ejemplo, que la luna se encuentre en el noveno, aunque tú ya lo has comentado hablando del tercero, ¿no? Eh, que esté lenta en curso, que es una cosa que comenta, por ejemplo, Marsalat. Dice, vamos a ver, si la luna se encuentra en el noveno y se encuentra rápida en curso, no es el caso. Pero si se encuentra lenta en curso, sí. ¿Mm? Es lo que los sabios llaman semejanza con el curso de Saturno, cuando la luna se encuentra lenta. También lo estabas Lenta, comentando, ¿no? claro, como un planeta Entonces, retrógrado. claro, funciona como un planeta retrógrado. Si su curso a lo largo de un día sea inferior a 12 grados. Entonces, muchas veces cuando la gente me pregunta, vamos a ver, Alberti, ¿y cómo eso lo podemos visualizar en la carta? Pues yo siempre les digo, vamos a ver, Lilith es el apogeo. Con lo cual, tú puedes saber que donde se encuentre Lilith, por donde se encuentre Lilith, pues la luna irá muy lenta. Y opuesta a Lilith, pues irá muy rápida. Con lo cual, sí, entonces, pues toma también en consideración la posición de los nodos y ver si se encuentra alta en latitud o baja en latitud y está más o menos cerca de los nodos. Y ya tienes todos los elementos que necesitas para saber cómo funciona la luna por condición astronómica. Aparte de eso, se encuentra rápida, lenta, si se encuentra en su apogeo en perigeo. Que claro, Eso se se ve en encuentra. las efemérides también, ¿eh? Sí, pero ya sabemos que las efemérides son cosas de nuestra época. Ahora los modernos, pues eso de las efemérides como que lo llevan un poco, como que lo llevan No, un poco mal, no ¿no? les gusta. Y como por suerte, pues tengo bastantes alumnos. Pobrecitas, pobrecitas, están en una condición muy deteriorada. Claro, pero están ahí. Bueno, tema de las efemérides, bueno, también los principales lugares en donde la gente pues saca sus cartas. Bueno, yo Ah, siempre claro, les porque comento. no tienen programa, no utilizan programas, sino que utilizan páginas donde están. Claro, sí, sí. A mí la gente me pregunta qué programas utilizo para levantar las cartas. ¿Qué Y programa? yo no utilizo ningún programa, yo no tengo ningún programa para levantar cartas. ¿Todo a mano? Yo empecé haciendo las cartas a mano y la Sí, verdad es que hacer las todo. cartas era bastante ágil haciéndolas. De hecho, yo una de las cosas que enseño es a ubicar a los planetas a partir de la fecha, tomando como punto de referencia tu propia carta natal, a ubicarlos en el cielo en sus posiciones aproximadas, ¿no? Las primeras cosas que enseño cuando estamos hablando de astronomía, ¿vale? Es a calcular una carta de memoria. ¿No? Muy A partir interesante. claro, porque eso obliga al alumno, de acuerdo, a considerar los ciclos de los planetas. ¿No? Entonces, a partir de la consideración de los ciclos de los planetas, pues si tú sabes
partir del Sol y la Luna, que cada 19 años, prácticamente de manera exacta, se repite la misma posición del Sol y la Luna. Y tú tienes, por ejemplo, la posición de Saturno en tu carta y la de Júpiter, la de Marte son alrededor de 2 años y un poco, pues puedes hacer tus propios cálculos. Claro, Cálculos claro que mentales sí. que pueden llevarte a levantar una carta sin necesidad de hacer demasiados cálculos. Claro, luego, pues a través de las efemérides, pues lo vas perfilando. Y a través del uso de una cosa y otra, ¿de acuerdo? Pues como que llevo ya bastante tiempo sin tener que comprar programas, porque si no tendría que comprar uno y además, ¿sabes lo que pasa? Que desde mi punto de vista, programas y el software astrológico están demasiado cargados. ¿Qué Están quiere decir demasiado cargado? cargados de funciones. Ah, que tiene mucha. Sí, tienen mucha, no diría basura, porque claro, pero son cosas que se pueden usar y que se usan y que son útiles, ¿de acuerdo? Pero que son muy específicas. Y en general, pues la astrología, desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista antiguo realmente, es grecorromano, del periodo helenístico, ¿vale? Pues que son mucho más llevaderas, las técnicas son mucho más simples, ¿no? Amigables, amigables. Sí, sí, es mucho más fácil interpretar según los parámetros de la astrología antigua que no según parámetros en los que mezclamos pues, otras muchas consideraciones que complican considerablemente la lectura. La Y práctica. no necesariamente es una forma más clara de resolver la carta, sino desde mi punto de vista mucho más dificultosa, mucho más prolija y por lo tanto hay muchas más probabilidades de equivocarse. Sí, ese era el problema cuando hacíamos las cartas a mano, que había mucha probabilidad de equivocarse. Entonces, claro, sí. Y para los cálculos, ¿no? Para las direcciones y para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablabas del regente del término, que el ascendente llegaba al regente del término, me imagino que hablarías de divisor y participante, ¿no? A mí me gusta hacerlo siempre a ojo, ¿no? Calcularlo, calcular el término al que llega el ascendente y el último aspecto que hizo ese ascendente a un planeta, me gusta verlo, pero después voy al programa y miro a ver si está correcto. Ya, por si acaso, algunas veces nos O llevamos sea, sorpresas, ¿no? sí, claro, claro. Estar hablando de algo que no es, sí, es horrible. Sí. De todas maneras, Doroteo también tenía el mismo problema que nosotros. Él utilizaba tablas también, lo mismo que utilizamos nosotros en este efemérides. Ya no, si yo en el tema de las direcciones, lo indica el libro tercero del Carmen, ¿no? Lo indica y dice, no, yo los considero por grados iguales. Los considero por grados iguales, no por grados ascensionales. Luego los grados ascensionales me indican cuando ocurre el evento, ¿no? Pero hay una conexión, decía él, entre la ascensión por grados iguales y la conexión que se da de acuerdo por tiempos ascensionales, ¿no? Bueno, como las de Valens, sí, creo que era Valens el que hacía las direcciones por tiempo de ascensión, que también bastante sencillas de calcular. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Te iba a comentar algo más, pero ahora no me viene. A ver si tengo acá. No, por acá no tengo nada más. ¿Se te ocurre algo más de lo que quieres Bueno, saber? hay una cosa que dice, pero en realidad son cosas que hemos comentado también. Lo que dice Masalá acerca de adaptar la luna de acuerdo a tu habilidad. No hay que ponerla creciente en el ascendente, cerca de enfermedades en el cuerpo, porque eso es de temer, a causa de que lo que le sucede a aquel por quien eliges, ¿no? A menos que el señor del ascendente, un benéfico, aspecta al grado del ascendente. Un planeta que no tiene aspecto de su propio domicilio es como un hombre ausente de su propia casa que no puede repeler ni prohibir nada, ¿no? Es una Esas cosa que indica. comparaciones son maravillosas, me encanta. Mm. Entonces, en general, creo que hemos repasado todas las condiciones de aflicción de la Luna. Y claro, cuando hablamos de las condiciones de aflicción, también hablamos de las condiciones, la inversa, ¿de acuerdo? De bondad. O sea, en qué condiciones se encuentra con la Luna cuando está
en una buena, en buenas condiciones, ¿no? Y luego pues están los factores asociados a cada uno de los temas sobre los que queramos hacer una elección. Algunas veces, pues, en determinadas circunstancias, una luna en Escorpio pues es auspiciosa, ¿no? Ah, Es claro, depende para qué. Si querés construir un baño, seguramente sí. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. por ejemplo. Mm. Bueno, pues nada, pues estuvimos hablando acerca del tema de la luna. Eh, si quieres, lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Y bueno, ha sido realmente un placer Para mí hablar también los dos. un placer inmenso y te agradezco muchísimo el tiempo. Sí. Y Muy bien. este contacto. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube de Logos Astrológico. Y bueno, y la verdad es que en un sitio de honor, porque la verdad es que eh, Patricia Gesselman es como una autoridad, es una institución, ¿no? Y la verdad es Bueno, que, muchas gracias. Igualmente digo, Albert, ¿eh? bueno, en mi caso es cosa bastante más reciente, porque yo he salido del armario hace bastantes pocos años. O sea, que llevo muchos años, como te estaba comentando, estudiando a partir de mis estudios de filosofía del mundo antiguo, todas estas cuestiones, durante mucho tiempo pues no ejercí y tuve una función pública relacionada con la astrología. En tu caso, pues son ya muchos años, ¿no? Sí, lo que te iba a comentar es acerca de Julio Samsó, Sí. que conocí en un congreso astrológico en Barcelona, creo que fue en el 2008. Y me llamó mucho la atención porque él contaba que había entrado a la astrología a través de la historia, ¿no? Porque decía, bueno, donde hay un horóscopo, hay datación de eventos, hay un día, hay una hora, hay un lugar, ¿no? Entonces, por ese lado había entrado a la astrología y comentaba acerca, estábamos hablando de las efemérides, ¿no? Entonces, las efemérides antiguas, donde había, había muchísimos errores, ¿no es cierto? Porque claro, los cálculos no eran exactos. Y parece ser que también había errores expresamente equivocados, ¿no? Por ejemplo, algunas fechas que no se querían reconocer y entonces las efemérides estaban equivocadas, ¿no? Júpiter con Saturno, y había 3 años de diferencia con el nacimiento de Mahoma, ¿no? Creo que fue con Mahoma la cosa. Y los Mm. judíos no queríamos reconocer el nacimiento de Mahoma durante la conjunción de, claro, porque una de las cuestiones importantes de las conjunciones de Júpiter y Saturno era que nacían personajes, avatares, ¿no? Que nacían personajes. Efectivamente. Claro. Con Julio Entonces, Sanso tuvimos ocasión, Roger y yo, de hablar en su casa, nos invitó amablemente, comentaba, es una persona realmente encantadora interesantísimo, interesantísimo. Yo y me es un quedé, sabio, es maestro de maestros, realmente es sí, una sí, persona sí, con un discípulo de conocimiento. Bernet, medievalista, impresionante. Y ahí estaba humildemente en el Congreso, fue maravilloso conocerlo, sí. Y contó cosas, como te digo, muy interesantes. Ya, ya. Bien, Albert, entonces quedamos en Pues, contacto. claro que sí, a ver si podemos hablar otro día acerca de otro tema Cuando quieras. y nos hacemos el uno al otro. La verdad, la conversación ha sido muy agradable, ¿de acuerdo? Y bueno, Igualmente, pues ya te muchas digo, para mí ha gracias. sido un placer y podré presumir, ¿de acuerdo? De haberte conocido como La que va a presumo. presumir voy a ser yo, que tengo la luna en Leo, ¿eh? Ojo. Bueno, yo tengo la luna en Tauro, entonces, bueno, también ¡Ah! puedo presumir un ¡Qué poco de luna. bella luna! ¿Eh? Trígono de sol. Sí, bueno, y Yo de también. hecho, y bueno, con el sol, efectivamente. Y además tengo la luna en ascendente, y además la tengo de grado 3 de Tauro, es decir, Ah, exaltada en el su grado máxima de la exaltación. exaltación. Entonces sí, para presumir tenés, ¿eh? Bastante. Y Yo a no, Saturno allí, por cierto, también. ¿Saturno con la luna? Saturno con la luna, Saturno en Tauro, en mi Ah, caso. yo también, yo tengo Saturno cuadrado a mi luna.
Saturno en Escorpio, por eso te decía, tengo planetas en Escorpio también. Sí. Saturno, Venus, pobrecita mi Venus. Yo tengo a Venus también en Escorpión. Ah, mira. Lo que pasa es que la tengo en conjunción a menos de 2 minutos de Júpiter. Ah, bueno, eso Y sí. tengo a Marte en Escorpio también en la casa séptima. Y tengo a Venus y a Júpiter en la casa séptima, como, bueno, Venus como regente de mi ascendente, y a Marte allí presente en el grado 19, es decir, en el ojo de la serpiente. Entonces, Mm, pues bueno, el regente de mi casa 7 es un Marte bastante consistente, ¿no? un ejército. Sí, 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 digamos que las personas que han venido a mi vida a cumplir tareas de casa séptima, pues han sido bastante Marte escorpianas, ¿no? Teniendo en cuenta que Claro. está en oposición exacta con Saturno en mi ascendente, pues imagínate tú, qué divertido ha sido. Y será. Y será, bueno, ya he cumplido unos cuantos años y como que estoy cansado de algunas experiencias. Con lo Bueno, es cual que ahora, ¿eh? uno cuando va cumpliendo años, ¿no? Se va saturnizando un poquito en el sentido de que se va haciendo más sabio, ¿no? Cumplió todas las experiencias y necesariamente tenemos que aprender, ¿no? Porque Yo cuando yo era siempre, mucho más joven era una polvorita, era, ¿no? Yo tengo carácter colérico, ¿no? Imagínate Luna en Leo, Sol en Sagitario, ascendente en Leo, entonces, pero ya me bajé muchísimo. Aprendí a contar hasta 10, a tomarme un tecito, respirar hondo, pensar y después contestar, porque si no... hay una anécdota que cuento mucho acerca de eso y que sale muchas veces en mis consultas, ¿no? Cuando la gente dice, no, no, yo es que este aspecto ya lo tengo trabajado. Yo es que esto ya lo he superado, es cierto que eso, pero me pasaba cuando era adolescente. Y yo siempre cuento la anécdota de Carlito Brigante en la película La vida de Carlitos, ¿de acuerdo? Carlitos Way, que es una película atrapado por su pasado, se titula la película, en donde está el protagonista hablando, está el protagonista hablando con su novia, ¿no? Con su novia de otros tiempos. Eh, y en un momento dado contesta una pregunta que ella le hace y dice, de acuerdo, las personas no nos hacemos mejores. Lo que pasa es que nos cansamos de hacer siempre lo mismo. Sí, Nos cansamos. Entonces no nos hacemos mejores, no aprendemos, simplemente nos cansamos de hacer siempre las mismas cosas y de cometer siempre los mismos errores, ¿no? es verdad, también es. Que eso es una gran verdad. O sea, en el fondo a uno quisiera seguir abundando en estas tendencias, porque son tendencias que están ahí marcadas, son pautas, ¿de acuerdo? Pero como uno ya está un poco pues, más hecho, ¿de acuerdo? Pues como que no quiere volverlas a pasar, ¿no? ¿Para Entonces, qué? Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué qué? aburrimiento, ¿no? Otra vez lo mismo. Otra vez sopa. Acá decimos, otra vez sopa. Sí, sí. Ah, Es una cosa inevitable. Existe la tendencia, existe el querer, que existe el instinto que te lleva a ese punto, ¿de acuerdo? Pero que no tiran sobre las piernas. yo pienso que el carácter no se puede modificar. El temperamento no se puede modificar. El carácter sí se puede modificar, ¿no? Uno puede, ¿no? Trabajarlo. El temperamento no, porque es algo inherente al cuerpo de cada uno, no a la constitución de cada uno más que al cuerpo de cada uno. Mm. Eso sí que no se puede modificar, no se puede modificar la reacción del cuerpo frente a las enfermedades, ¿no? Porque no es lo mismo cómo reacciona un temperamento colérico que uno melancólico, que, bueno, cada uno de los temperamentos, pero eso sí que no se puede modificar. Pero el carácter pienso que sí, se puede uno educar y tratar, ¿no? El impulso siempre está presente, pero como te digo, uno puede respirar hondo, pensar 5 minutos, tomarse un tecito y después responder. Yo Claro. solamente tengo un planeta en signos de aire y fuego. Solamente tengo a Mercurio, que por cierto se encuentra feral, es decir, desconectado de todo el resto, de ¿Mercurio en todo el resto. Sagitario? ¿Mercurio Sí, en Mercurio en Sagitario? Sagitario.
Ah, muy bien. Mercurio Sagitario, efectivamente. Y no tengo más ni en signos de aire ni en signos de fuego. Yo soy melancólico flemático. Y Claro, yo, el yo no, elemento preponderante en mi yo no tengo nada en tierra, no tengo tierra en mi carta. pues si Por quieres eso. un poquito, a mí me sobra por Ay, todos lados. Me suena por genial. favor. Bueno, esos son el tipo de relaciones que ¿no? Favorecen en ambos sentidos, ¿no? Lo que a uno le falta, el otro tiene, y eso se equilibra. Creo que sí. Claro que sí. Bueno, pues Patricia, fue un placer. Te mando un abrazo Igualmente, otro. y Eso. también, la envidia sana de mis alumnos por poder haber estado hablando contigo yo. Y nada, y ya, pues, O la de los míos, o la de los míos. Vamos a disputar ahora a ver quién. bueno, a ver, a lo mejor no se lo has comentado. Pero yo sí, yo empecé a presumir bien rápido de que iba a hablar contigo. ¿m? Bueno, espero que haya salido linda la charla. Pero yo creo que sí, Si yo no, creo que sí. cualquier cosa le meten tijera y ya está. Muy bien. No, la vamos a dejar como está, En porque en crudo. realidad Me prefiero que parece sea. excelente. Me parece excelente. Yo también soy espontánea en esas cosas. Ujú. Muy bien, pues nada, Patricia, pues Hasta ya pronto, hablamos. Albert. Hasta pronto. Hasta Que estés pronto. muy bien, ¿eh? Gracias. Besito.